Estamos para hablar de este tema con Karina Herrera. Ella es militante por los derechos de las personas con discapacidad. Además es madre de 2 niños con trastornos del espectro autista. Bueno, Karina, te agradezco mucho que te hayas acercado hasta el piso de barricada en un día que me imagino que te deben atravesar muchas sensaciones. Empecemos un poco por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la jornada? Fue una jornada larga porque esta lucha no viene desde ahora. Desde ahora es como la mayor crueldad y la deshumanización que estamos padeciendo con este gobierno. O sea, si vos te fijás, por ejemplo, en nuestro símbolo, que tiene que ver con la inclusión, como vos bien decías, buscamos que esa persona con discapacidad pueda atravesar esas barreras que pone la sociedad. Vos imaginate que con un gobierno que ni siquiera respeta el marco legal que nosotros tenemos, ¿sí? Recordemos que tenemos tratados internacionales que están dentro de la Constitución y por eso yo me animé también a decir que el veto era anticonstitucional. Y me decían, no, es legal que el presidente pueda vetar la ley después que salió votada del Congreso. Sí, pero en realidad es ilegal porque está yendo contra parte de nuestra Constitución. ¿Y cómo me siento? Es un remolino de cosas. O sea, yo me retrotraigo al 3 de marzo del 17, cuando empezó el Bolonqui en el 16, y me fui con mis 2 hijos a la puerta de la superintendencia, con Santiago y con Julián chiquititos, y éramos 10 nada más. Con el primer grupito de prestadores precarizados, que les mando un abrazo, porque bueno, venimos con esto de larga data, te estoy hablando de 2016, 2017. Pasamos la otra gestión, pasamos pandemia, o sea, ya venimos con una pérdida de derechos, en el caso de los prestadores, todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral, ¿no? Hablamos de que durante el 2017, por ejemplo, tuvimos parte de los prestadores que tuvieron 0% de aumento, contra otros que por ahí tuvieron un 25, un 30, un 8. O sea, era según quién tenía el aumento o no. Y en el caso de las familias, la pelea es por la cantidad de terapias, por las medicaciones que puedan tener que tomar o no, porque depende del tipo de discapacidad. A veces requieren medicación, a veces no. Y la otra lucha es las escuelas. ¿Por qué? Porque uno habla es muy lindo la resolución con respecto a la educación inclusiva, sí, volvemos otra vez al símbolo, que estemos incluidos, integrados, todo maravilloso. Ahora, en la realidad, en la práctica, con la falta de recursos que hay en la educación pública, estamos hablando, es muy difícil integrar una persona con discapacidad. Las escuelas especiales públicas tampoco cuentan con recursos. Entonces, las familias estamos litigando todo el tiempo con decir, bueno, pero yo quiero que mi hijo también pueda ir la jornada de 4 horas a la escuela y no 1 hora y media, 2 horas, 3 veces por semana, etcétera. Y comprendemos la situación de los prestadores que le ponen el hombro a su laburo, ¿sí? Profesionales que estudiaron, que se prepararon, que tienen vocación, pero que necesitan, como cualquier laburante, poder cobrar a fin de mes y no a 3 meses. Entonces, es una realidad que venimos padeciendo desde hace años, cada vez está peor, y ahora tengamos en cuenta los pacientes oncológicos, por ejemplo, que les sacaron los medicamentos, se murieron 60 personas, gente. No estamos hablando de que, bueno, el déficit 0. Se murieron 60 personas por falta de medicación oncológica. Lo que pasó ahora con este fenil, no me acuerdo. Fentanilo contaminado. O sea, te vas enterando de cosas, lo que salió ahora también, los audios de Spagnuolo hablando, el que es el actual director de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la ANDIS, hablando respecto a las coimas, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con los negociados que hay con la medicación. Y yo le recuerdo a la gente que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, había mandado una partida a la ANDIS, que cayó una parte en la gestión anterior y cae una parte en esta gestión. Estamos hablando de 500 millones que mandaba el BID. Cayeron 200 y pico en la anterior y ahora tenía que caer el resto. De esa plata nadie habla. Cuando estaba Macri, hicieron un decreto y pusieron 14.000 millones de pesos en bonos. Nunca se supo nada. Después otra plata, que cuando estaba de ministro Massa, también, ¿no? Esa plata no se sabe qué pasó, que era para el sector discapacidad. Entonces venimos muy golpeados y hay que ser críticos, ¿sí? Tengo compañeras y compañeros de todos los partidos.
Tenemos mucho que ver también con la militancia totalmente fuera de los partidos, porque como te estoy diciendo, llevamos ya 3 gobiernos padeciendo cosas y perdiendo gente en el camino, que es lo más doloroso. Ahora, Karina, vos justamente señalás que es un sector que viene siendo postergado gestión tras gestión, y en este caso lo que estamos debatiendo es una ley de emergencia en discapacidad que lo único que busca es, de alguna manera, garantizar que se cumplan derechos que ustedes ya adquirieron. Contanos un poquitito los núcleos centrales de esta ley que hoy, por suerte, diputados le dijo que no al veto de mi ley. Tiene que ver, como les decía, por ejemplo, en la situación prestacional, que es la parte laboral de los prestadores, que puedan tener un aumento del nomenclador que esté más equiparado con la realidad económica. En el caso de las personas con discapacidad, con la quita de pensiones que hubo, porque a mí, por ejemplo, me sacaron la pensión en diciembre, diciéndome no tiene la incapacidad reglamentaria. Y si a mí no me vio ningún médico de ellos, de la ANDIS, ¿cómo sabe cuál es mi estado de salud si lo único que recibieron fueron los informes de cuando yo saqué el certificado de discapacidad? Tenemos dentro de esa ley lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con la seguridad social, que son las otras asignaciones, la AUH por discapacidad, el SUAF por discapacidad, que sería el salario familiar que tienen las personas que están en relación de dependencia o que son monotributistas. Estamos también con la cuestión de las obras sociales. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una obra social o una prepaga, vos tenés un agente de salud que tiene que brindar la cobertura al 100%. Cuando vos no tenés nada, como en mi caso, dependés del hospital público. Y te empezás a encontrar con que no conseguís un turno, con que no tenés acceso a los medicamentos y no tenés la plata, con que no tenés acceso al trabajo porque hay un cupo laboral que está creado desde la década del 80 y nunca se cumplió, ni a nivel Estado ni a nivel privado. Todo eso está enmarcado en la Ley de Discapacidad en Emergencia. ¿Por qué? Porque lo obliga al Poder Ejecutivo a poner la plata, que supuestamente no hay plata, ahora todo lo que recortó, nadie se pregunta dónde está esa plata, ¿no? Cerró tantos ministerios, sacó tantos subsidios. ¿Y qué pasó con ese dinero? Claro. Que no está en ningún lado. Ahora dicen que nosotros vamos a poner en peligro el equilibrio fiscal. Bueno, justamente eso te quería preguntar. ¿Qué sienten las personas o las familias, digamos, de personas con discapacidad cuando el argumento es, bueno, esta ley me pone en peligro un supuesto superávit fiscal y, por otro lado, sabemos que los beneficiados siguen siendo los sectores concentrados, de poder concentrado de la economía? ¿Qué es lo que se siente cuando se escuchan esas excusas? Es algo muy simple. Por ejemplo, las familias monomarentales. ¿Sí? Yo estoy en Monomarentales Argentina, que es una organización, donde nos pusimos a darnos cuenta que, por ejemplo, las mamás que tenemos chicos con discapacidad, somos entre un 70 y un 80% de monomarentales. ¿Qué es monomarentales? Somos mamás solas, ¿sí? Por un progenitor violento, ausente, que no toleró el diagnóstico, que no se pudo adaptar, que no lo pudo aceptar, lo que sea. Pero nosotras nos quedamos solas a cargo. Entonces, si este progenitor ausente, el ANSES, no lo saca, por ejemplo, del grupo familiar, te dice, no, a vos no te corresponde ningún tipo de asignación porque el papá de los chicos tiene un sueldo alto. Andá a hacer el juicio y ahí viene la violencia institucional. El Poder Judicial no tiene en cuenta a las personas con discapacidad. No tiene en cuenta las necesidades básicas, los derechos humanos de una persona con discapacidad. No tiene en cuenta el marco legal que nosotros tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22. No tiene en cuenta la ley que traemos de la década del 80, que es la 22.431. No tiene en cuenta la ley de niñez, la 26.061, donde tiene que primar el interés superior del niño, el acceso a la salud y a la educación son derechos básicos y es responsabilidad nuestra como adultos que a nuestras hijas e hijos no les falte ese acceso a la educación y a la salud. Sin embargo, Santiago, por ejemplo, que hoy en día tiene 12 años,
los primeros 2 años me costó horrores conseguir que tenga las primeras terapias y que pueda ingresar en la escuela. Eso es lo que sufrimos las madres día a día. Entonces, cuando nos vienen a hablar del superávit, del desequilibrio, no, que el equilibrio fiscal, y nosotras decimos, ¿vos tenés idea lo que significa con una cuota, como me pasó a mí, por ejemplo, de 12.000 pesos para mantener 2 criaturas? Cuando el progenitor gana arriba de 4 millones y la jueza te dice, no, fijamos un provisorio de 12.000. Decís, me está cargando. Y todos casos así terribles, donde encima nuestros hijos e hijas dependen de la obra social, que el titular es el progenitor ausente. Claro. Entonces nadie le reclama nada a la obra social ni a la prepaga, porque total él se lava las manos, está con la madre, que se ocupe la madre. Y ya está. Entonces, violencia tras violencia es constante lucha y pelea por los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ni hablar si sos mujer y encima tenés que portar un certificado de discapacidad. Porque lo primero que dicen con la violencia de ahora es discapacitada. ¿Cómo puede ser madre? Y te encontrás con esa idea flotando cuando lo único que se requiere es un poquito de empatía, un poquito de humanidad y ponerse en los zapatos del otro, que eso es la empatía, ¿no? Darnos cuenta lo que le pasa al otro y decir, sí se puede. Hay madres que por ahí tienen baja visión, hay otras que son sordas, hay otras que tienen discapacidad motriz y están en una silla de ruedas y no por eso no pueden maternar. Sí, es un escenario sin lugar a dudas muy complejo. Déjame hacer un paréntesis porque se acaba de votar el veto en relación a lo que tiene que ver con el aumento a las jubilaciones. Lamentablemente no se llegó a juntar los 2/3 de los votos, así que se mantiene el veto del Ejecutivo en lo que tiene que ver con el aumento a los jubilados y a las jubiladas. Vamos a ver qué es lo que pasa con la prórroga a la moratoria, que entiendo que es lo que sigue en el temario, pero bueno, tiene que ver con esta insensibilidad y con esta crueldad que el gobierno de Javier Milei viene sosteniendo en todos los frentes. Karina, volviendo un poco a lo que tiene que ver con la organización, ustedes hoy se movilizaron, se vienen movilizando, como decías vos, esto no arrancó hoy, no. Arranca hace mucho tiempo, pero en estos últimos meses o en este último mes han estado generando, digamos, acuerdos en el Congreso y también una organización entre los diferentes sectores, las personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo fue generar, digamos, esa organización, esas movilizaciones y qué impacto pensás que tuvo de cara a lo que finalmente se votó hoy en el Congreso? Y tengamos en cuenta que hay muchas asociaciones civiles y fundaciones. Por otro lado, está el foro. Dentro del foro también hay gente que está dentro del directorio. Le comento a la gente que el directorio es donde se discute justamente los aranceles de los prestadores. Están las cámaras. Las cámaras, tenés las cámaras de escuelas especiales, de instituciones que alojan personas con discapacidad. Todas las familias que están relacionadas con las personas con discapacidad que son asistidas en las diferentes prestaciones. Y a su vez, de todo eso, también se suman profesionales, más dentro del área de salud, por ejemplo, dentro del área de salud mental. Entonces, dentro de toda la gente que estaba en el Congreso, tenés la gente del foro, tenés la gente de las asociaciones, tenés la gente de Discas en Lucha o de la Asamblea Discas en Lucha, tenés los compañeros y compañeras, como te decía, de prestadores precarizados, la agrupación en la que yo estaba, que es Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, que fue asociación civil, hoy en día sigue como agrupación, está en ese Facebook, Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Tenés todos esos diferentes puntitos, ¿sí? Porque hay un montón de asociaciones que se dividen, por ejemplo, por el tema autismo, por el tema síndrome de Down, etc. Cuando se trata de derechos, nos tocan a todos. Claro. Entonces, ahí dijimos, bueno, basta, ya no se puede resistir más. O sea, si el litro de combustible está más de 1.000 pesos y vos le estás pagando el kilómetro al transportista 500 pesos, es insostenible. Acá en Ciudad de Buenos Aires lo padecemos, pero los compañeros y compañeras que están en el interior dependen pura y exclusivamente del transporte para poder llegar a
sus diferentes terapias, escuelas, instituciones o lo que sea. Acá en Ciudad de Buenos Aires padecemos también, por ejemplo, como te decía, en la educación pública, el recorte en discapacidad. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, se educa hasta cierta edad. Después, el que no tiene obra social queda totalmente a la deriva. Y los padres, las madres, los familiares, no somos eternos. Necesitamos encauzar a estos niños que van a ser adultos y que tienen que quedar de alguna manera con una posibilidad de un futuro en la vida, tengan o no tengan necesidades de apoyos. Entonces, ahí es donde todos salimos a la calle a decir, hasta acá. En el día de hoy, en la previa a la sesión de diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni, analizando un poco, entendemos también el panorama de lo que iba a pasar en la sesión, tuiteó que iba a haber un aumento para el sector sin dar mayores detalles de cómo se iba a efectuar ese aumento, de cuánto iba a ser. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? Que cuando están con la soga al cuello, mágicamente aparece la palabra aumento. ¿Por qué? Porque es la manera de decir, bueno, ya nos van a dar el aumento, entonces no salgamos a marchar. Error, porque se metieron con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, no son solamente las personas con discapacidad, son sus familiares, son sus amigos, son sus prestadores, son sus educadores, son sus médicos. Como te decía, está también el colectivo de salud mental. Ahí tenés parte que es medicina, tenés parte que es psicología, tenés parte que es promoción, tenés parte que es acompañamiento terapéutico, tenés un montón de disciplinas profesionales, no profesionales, de acompañamiento, de atención, de tratamiento, que todo confluye en decir, no me toquen la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque tiene derechos adquiridos, porque tiene un marco legal que lo protege, que lo defiende, que lo ampara y que no puede venir nadie a pasarle por encima, que fue lo que le dijo el juez a esa familia. Exacto. En Campana. En Campana. Y necesitamos que haya más jueces así, que respeten las leyes, que no sea la violencia institucional una herramienta más para vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Karina, para ir cerrando, bueno, ahora queda el Senado, ¿qué expectativas tienen? Y también te consulto, porque una de las cosas que dijo Milei era que podía llegar a judicializar si se rechazaban estos vetos. ¿Qué pensás también ahí? Bueno, me atrevo a decir que en el Senado se repetirá la historia, espero que no nos defrauden. Hoy votaron diputados, que son los representantes de la ciudadanía. Ahora tienen que votar los senadores, que son los representantes de las provincias, justamente en honor a las provincias que representan y que están mucho más comprometidas con la situación por las carencias que hay en los diferentes parajes, poblados, ciudades. Las ciudades siempre es más fácil, pero cuando más te vas alejando, más se sufre. Y llegar al Senado con esta votación de diputados, esperamos repetir la historia, que también tengamos la mayoría que necesitamos y que en el caso que el Poder Ejecutivo se atreva a judicializar el tema, volvamos a juntarnos, pero esta vez para decirles a los jueces que respeten las leyes, que hagan valer su título que se supone estudiaron para hacer que se cumpla la ley, bueno, que justamente fallen en favor del marco legal que nos protege y que nos ampara. Karina, te agradezco mucho que hayas venido hasta acá y bueno, obviamente quedamos a disposición y estaremos acompañando lo que pasa en el Senado y posteriormente. Gracias a ustedes por el compromiso, por estar siempre al lado de los que luchamos, porque están siempre presentes en todas las batallas y por darnos este espacio.